Gisbert, buenas noches Rubén. Un poquito ante todo decepcionado porque yo esperara que entraras con corbata. No te estoy viendo siendo un ahorrador energético. El otro día te vi haciendo una paella y con corbata. O sea, el cambio climático ahora mismo lo estás jodiendo que flipas. Verás cómo te vean. Bueno, en cualquier caso, buenas noches Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Buenas noches. Bien, estoy bien. Rubén, bueno, hay muchos temas que tratar, el tiempo es el que es. Vamos a empezar un poquito supongo que toda la audiencia te conoce, pero en cualquier caso, si nos puedes hacer un poquito presentación de todas las líneas, porque la gente, a mí me gusta, no se trata de limpiar la imagen. Cada vez que vienes siempre dice lo mismo, oye, es que parece que estás blanqueando la imagen de Rubén. Oye, es que Rubén tiene las palotas cuadradas y es capaz de mostrar otros puntos de vista que mucha gente no se atreve, ¿no? Y me parece fundamental todo esto. Entonces, quisiera saber un poquito en qué líneas andas metido, porque como hay mucha denostación de tu imagen, que la gente sepa bien quién eres, a qué te dedicas, qué cosas haces, que me parece fundamental. Bueno, hay tanta denostación como admiración. Yo soy abogado, me dedico a la divulgación y poca cosa más. Y dedico gran parte de mi actividad a procurar en la medida de lo posible que haya un cambio político en España que garantice la libertad de cada uno de nosotros. Esa es fundamentalmente mía. Sí, 31, 32, 33. 23. Sí, esto, un poquito, disculpa. Em, lo que te comentaba, un poquito que pudieras contarnos, porque como tu imagen está muy denostada, sobre todo por los medios de comunicación, hay mucha desinformación, pues si nos puedes decir un poquito quién es Rubén Gisbert, en qué líneas estás, porque bueno, cada día que si extrema derecha, que si amigo de Putin, que si amigo de Biden, yo ya no sé de quién es. Oye, pásame algún amigo, un contacto, macho. Entonces, un poquito la verdad de quién es Rubén Gisbert. Bueno, como ya he respondido, pues yo soy abogado, me dedico a la divulgación de las ideas de la libertad y la democracia y procuro que esas ideas algún día se cristalicen en nuestro país. Yo la primera vez que te conocí fue por un concepto que estableciste bueno, yo he tenido un proceso de despertar y quisiera saber un poquito, bueno, me voló la cabeza, mucha gente no está hasta el punto de esto, que parece que no vivimos en un derecho democrático, en una democracia, sino un estado de partidos. Me gustaría que nos pudieras explicar un poquito en qué consiste esto, porque cada vez que la gente, que si solo queda Vox, que si decepción tras decepción, bueno, ahora Macarena Olona parece que se ha ido. Entonces, hay mucha gente decepcionada con la política y es que no entiende que este sistema es corrupto y que, bueno, al fin y al cabo ejerce lo que ejerce. Entonces, quisiera que nos cuentes un poquito eh, cómo estamos, derechos y libertades, partitocracia y posibles soluciones, que tú también buscas esas soluciones, Rubén. Bueno, pues desde que el ser humano calza y anda sobre la tierra, es un animal y es un ser que vive en comunidad y al igual que sucede con algunas especies animales, pues ha desarrollado un comportamiento social que requiere forzosamente de una estructura de gobierno, desde el jefe del clan, como puede ser lo más parecido a los animales en la antigüedad, hasta los estados modernos. Entonces, hoy en día, las sociedades humanas, que por su demografía, concepto de extensión, características y complejidad, requieren de una forma de gobierno que no tiene por qué ser exclusivamente la del Estado, pero bueno, la de una organización autónoma que articule y gestione los intereses de los ciudadanos y para ello requiere de poder, es decir, de la facultad para poder obligar al recalcitrante, al que no quiere cumplir, que impere la ley, etcétera, etcétera, pues hay diferentes modelos de ejercer el poder. Esto es desde Aristóteles. El poder de uno solo, que es el de la autocracia o la dictadura, el poder de un pequeño grupo, que es el de la oligarquía o oligocracia, y el poder de todos, que es el de la demos es pueblo, gracia y gracia es fuerza. Pues esas son las tres grandes formas de ejercer el poder. Desde que a partir del Renacimiento se constituyeron estados modernos, se ha entendido como forma de estado, sobre todo aquella que está enmarcada dentro de las instituciones que representan de arriba abajo al Estado, ¿no? Fundamentalmente la República
o la monarquía. Bueno, dentro de todas estas formas de Estado, España no sería ni una monarquía como forma de Estado, ni una monarquía parlamentaria, eso lo es Inglaterra, porque es el Parlamento el que tiene el poder y el parlamentarismo requiere forzosamente la elección de representantes de manera uninominal. Ni es una monarquía constitucional, porque la monarquía constitucional se caracteriza porque tiene la separación de los poderes desde el legislativo y el ejecutivo. Sin embargo, es el monarca el que nombra directamente al gobierno, y en España no se cumple ninguno de los dos requisitos, ni hay separación de poderes ni hay representación. Por lo tanto, por definición, es una monarquía de partidos, ya que quien tiene el poder realmente no es ni un parlamento ni una cámara de representantes, sino que es una camarilla de personas, 4 o 5 personas, que son las que tienen el poder dentro de sus partidos, los jefes de cada partido. Es una monarquía de partidos y la forma de gobierno es el estado de partidos. El estado de partidos y la monarquía de partidos es una forma de gobierno oligárquica, es una forma de gobierno que necesita forzosamente de la cooperación de cada uno de los miembros que componen la oligarquía entre ellos en el soslayo, en la ayuda los unos de los otros sobre aquello que pueda hacer peligrar o tambalear la estructura del poder para mantenerse. Entonces, es un poder que por definición es imposible que sea democrático porque no está ejercido por ninguna de las instituciones que se han desarrollado para que la demos tenga el poder. En la antigüedad, pues existía la democracia directa, la de Pericles, que sí que permitía ejercer directamente al grupo poblacional, tomar las decisiones o nombrar a los cargos políticos, pero hoy en día eso es imposible por la complejidad, la demografía y la extensión de las sociedades en las que vivimos, y existe otro mecanismo, que es la representación, que lo caracterizan los regímenes puros liberales, como es el parlamentarismo inglés, o como la república presidencialista norteamericana, o como la república constitucional el día que la haya, que sería, lo más parecido sería la primera confederal, la de 1777, pero tampoco. Entonces, básicamente es eso, o sea, se trata de conocer lo que son los regímenes políticos, conocer cómo se estructura y cómo se ejerce el poder desde los diferentes modelos de Estado y forma de gobierno, y conociendo todo eso, pues España ni es un Estado en el cual el constitucionalismo ni el parlamentarismo sean el eje medular de la política, ni es una forma de gobierno democrática. No tiene una forma de gobierno democrática porque todo pasa por la voluntad y por la determinación de los jefes de los partidos, que son los que hacen las leyes, los que las aplican y además los que nombran a aquellos capaces de juzgarles a ellos, como es el Consejo General del Poder Judicial, que tiene la facultad de nombrar al Tribunal Supremo, y además de interpretar a conveniencia el alto marco normativo con el Tribunal Constitucional, que es un tribunal que inventó Napoleón a través de la Abad de Sieyes y que solo sirve para interpretar el marco normativo supremo a voluntad del que ejerce el poder. Y por eso además los ciudadanos no tienen acceso a él, solamente lo tienen los partidos. Ya está. Eso es un poco. ¿Qué soluciones propones para que devolver esa soberanía al pueblo español? El pueblo español. ¿O qué pasos se pueden dar? A ver, en primer lugar, no se trata de devolver la soberanía a nadie. La soberanía además nunca puede ser del pueblo porque la soberanía es un concepto medieval desarrollado por Jean Bodin en los libros de la República, que es un compendio jurisprudencial medieval bastante denso, y se refiere a la facultad del soberano. Así Max Weber define la soberanía como el monopolio de la violencia. El poder soberano es aquel que no tiene recursos, el poder último. Eso de la soberanía popular es una cosa que se inventó en la Revolución Francesa, sobre todo Rousseau, para justificar de alguna manera que ahí donde está el pueblo no hace falta la representación. Es una figura poética que triunfó en la Revolución Francesa, ha llegado hasta nuestros días, pero que no tiene sentido. De lo que hay que hablar es con mucho de independencia y de libertad, de lo que se trata, y la función que cumple un régimen de poder democrático es la de articular la libertad de cada uno de los individuos que la componen y del colectivo que compone a todos los individuos. También es verdad que mucha gente hoy confunde colectivo con colectivo desde el punto de vista de lo que es
de lo que forma parte de un todo orgánico, como es un sujeto político, una nación, con el colectivismo, que es la compartimentación dentro de ese grupo por ideologías, por sensibilidad, por géneros, por todo eso. Cuando se habla de colectivo, yo utilizo los términos con el máximo rigor posible, y lo colectivo para mí en política es aquello que engloba a todos, por eso es colectivo. Si no engloba a todos, no es colectivo, y aquello que engloba a todos es, en este caso, la pertenencia a una misma unidad, que es la nación. Así que la única manera que puede existir para que se articule una forma de poder quitándoselo a la estructura de poder que impera hoy en España y que atienda forzosamente a los intereses del colectivo, de la nación, de la ciudadanía, del pueblo, para que todo el mundo lo entienda, es que sea este propio pueblo, que sea esta propia nación, en primer término, el que dé la espalda a aquellos, a esa estructura de poder que le oprime, que le imposibilita el poder tener representantes, el poder hacer las leyes de acuerdo con sus intereses, que le imposibilita establecer límites y controlar el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se requiere de una desobediencia civil, pacífica, que pasa desde luego también por la no participación en los procesos electorales, pero que fundamentalmente también puede incluir cualquier tipo de acción colectiva que implique la no cooperación con las necesidades estatales. Por ejemplo, hace poco vimos un ejemplo de los camioneros, cómo se negaban a través de una huelga y una paralización de los servicios de transporte en el país, y pusieron en un brete al gobierno. Sin embargo, bueno, pues yo tengo mis propias fuentes y misterios al respecto, y bueno, pues al final fueron desmovilizados porque se les ofrecía una cosa, y también porque es un grupo que estaba muy vinculado al sindicato de Vox, y básicamente están esperando que Vox gane las elecciones porque también piensan, como muchas personas lo han pensado a lo largo de la historia reciente de España en los últimos 40 años, que cuando venga un partido que les prometa algo, luego se lo va a dar, sin darse cuenta de que en la propia articulación del poder les están impidiendo aquello que necesitan, que es la facultad de controlar y limitar al poder. Hace no tanto estuviste inmerso en un conflicto bélico in situ en Ucrania. Quise saber un poquito ya todo lo pasado, han pasado unos meses, el conflicto sigue activo. ¿Cuál es la reflexión que haces de eso? La importancia que tiene. Aquí hay muchos puntos de vista. Desde un punto de vista personal, a nivel de contar bueno, lo que estaba ocurriendo y que está bastante denostado porque estaba muy censurado, simplemente contar otro punto de vista sin más en esta línea. Y por otro lado, bueno, por culpa de esto, o así nos lo han vendido, por culpa de Putin, es que es muy malo, bueno, la gasolina ha subido, la inflación, nos cortan el gas, oye, es que es increíble de Putin. Entonces, quisiera saber un poquito cuál es la reflexión que haces, un poquito ya a todo lo pasado con lo que has vivido, y también en la línea de lo que estamos viendo a día de hoy, porque sigue activo y parece que todo, la crisis que en la que estamos y la que está por llegar, que ahora hablaremos, todo es por lo que este conflicto, entre muchas cosas, ucranio-ruso. ¿Qué opinas de todo esto, Rubén? ¿Pero qué opino? ¿En qué sentido? Es que me has Sí, hecho bueno, muchas preguntas. es que hago muchas preguntas. Bueno, aquí hay dos puntos, ¿no? Primer punto, ¿cómo lo has visto tú? Porque me parece muy interesante tu opinión, a nivel de censura, lo que viviste, y si crees que esto ha cambiado, porque conflictos bélicos va a haber muchos más. Ahora mismo hay un nuevo conflicto que parece que va a haber, Yugoslavia, esa Serbia, Kosovo, y bueno, pues si no puedes contar la otra parte de la historia, creo que tenemos un problema, porque siempre te van a decir, esto ha ocurrido así, y luego te subo la gasolina o lo que sea por culpa de esto. Entonces, ¿qué opinas de esta manipulación de las ideas en una sola dirección, usando un conflicto bélico bastante duro que tú lo viviste en tus carnes? Bueno, vivido en mis carnes y tampoco. Yo al final no dejé de estar 4 o 5 días. Evidentemente fue una experiencia muy intensa y fatigosa para mí, porque además lo hacía con mis propios medios y de las maneras en las que pude, pero yo fui por una razón, y era la de observar y poner de manifiesto, en caso de que fuera así, el comportamiento interno de los ucranianos. Es decir, el conflicto interno en el que está sumido Ucrania desde el año 2014. Que existe, o si no existe, o si existe o no,
una guerra civil dentro del país, y cómo esta pues, está siendo utilizada por los grandes grupos de poder, especialmente en este caso por acción Estados Unidos, para intentar consolidar su posición en Europa, aislando a Rusia de este mercado. Pero, sin embargo, de lo otro que me decías, que es el tema de la inflación, los precios, etcétera, etcétera, pues eso poco o nada tiene que ver con, o sea, obviamente, pues bueno, se dice, no, la culpa es de Putin, la culpa es de la guerra, la culpa es de no sé qué. Bueno, al final cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de la economía, haya seguido con superficialidad incluso lo que lleva pasando políticamente en Europa y en Estados Unidos y en muchos países en las últimas décadas, sabe que la inflación es porque se ha imprimido mucho dinero, mucho más de lo que subía la riqueza. Eso es un principio de economía fundamental, que es la ecuación de Fisher, o el sistema de cambios, que bueno, hay antecedentes en la escuela de Salamanca, pero que Bodin también fue el que te dice sobre eso, aunque es Fisher a principios del siglo XX el que establece la ecuación de lo que conocemos hoy, que es si tú imprimes más dinero para dar deuda a los estados, que esa es la razón fundamental, es esa, la razón fundamental es que sobre todo en Europa y en Estados Unidos se han desarrollado medidas políticas en las cuales los gobiernos han necesitado de más crédito del que podían generar los países a los que querían gobernar. Entonces, para eso, el único mecanismo que les quedaba era el de imprimir dinero. Si tú imprimes dinero, aumentas la masa monetaria por encima de la riqueza que se genera, pues esa moneda obviamente lo que hace es bajar de valor, se devalúa. Y eso hace que suban los precios. Eso es lo que ha pasado. Eso durante mucho tiempo, de manera sistemática, además con una losa en el caso de España y dentro de Europa, pero de algunos países, pero especialmente, y es muy grave en España, el déficit estructural, es decir, el gasto público que es deficitario a nivel de estructura política, independientemente de que pase lo que pase, o sea, eso iba a seguir. Además, en contraprestación a otros países de la Unión Europea o incluso de Estados Unidos, que por ejemplo el año pasado, cuando Trump dejó la presidencia, la dejó en el pleno empleo, y ahora también está en una cifra similar, aunque ha bajado un poco. Pues en el caso de España tenemos un paro prácticamente el 30% más población inactiva, una inflación que va camino del 12%, por lo que he explicado antes, y todos estos datos son los que nos están sumiendo en lo que estamos viendo y los que nos van a sumir en lo sucesivo pues en una crisis sin precedentes. Vamos a entrar en esto. Rubén, este otoño-invierno sí hay una crisis sin precedentes y también, por tanto, va a haber recortes y cortes. ¿Y hasta qué punto eres abogado? Pueden quitarnos nuestros derechos y nuestras libertades a nivel de, oye, te quito el agua 2 horas, te quito el gas no sé cuántas horas, la luz no sé cuánto. Es decir, pueden llegar a hacer estos cortes. Esto es legal, es ilegal, porque con el tema de la crisis que se viene, me gusta que pudieras entrar un poquito más en detalles, nos van a quitar, van a haber muchos cortes y van a decir, oye, esto es por tu bien, esto es porque estamos en una crisis, etc. ¿Tiene sentido, tiene lógica, es legal, Rubén? Bueno, de nuevo son muchas preguntas. A ver, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer lo que quieran, precisamente por lo que he explicado antes. Todo sistema político en el que no haya un límite y control y depende únicamente de la voluntad, es como en el medievo, en la monarquía absoluta. Si el rey de repente era un sádico o era un loco o lo que fuera, podía adoptar las medidas que quisiera. Eso es la soberanía. Ese es exactamente el concepto que define en la palabra soberanía. ¿Qué recurso hay? Ninguno. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Hombre, como poder hacer, claro que puedes. Puedes intentar una unidad civil y plantar cara, como pasó, por ejemplo, en Francia o en la Gloriosa, en el siglo XVI, o en Rusia, ¿no? Lamentablemente, algunas revoluciones ideológicas que siempre van. Siempre tienen ese ideológico que la van a condicionar siempre a caer otra vez en el totalitarismo. O también, como en el caso de Estados Unidos en 1776, la Declaración de Independencia y de las colonias británicas, y que llevaron a la fundación de Estados Unidos también una revolución. Es decir, puede generarse una revolución, y eso es además lo que procuramos algunos de manera pacífica, pero quiero decir, como poder pueden, es legal, pero vamos a ver, es que el concepto legal o ilegal no implica bueno o malo. Legal es aquello que está en un papel y que por lo tanto es ley.
las leyes de Nuremberg, de Adolf Hitler, eran legales. ¿Eran justas? No. ¿Por qué? Pues porque depende de la moral y del prisma de quien vea esa ley. Una ley depende de la moral. Debiera atender a la moral, que es mutable. Hay una serie de principios, hay una serie de principios que son inmutables, como es los principios que primariamente sustentan aquello que es el derecho, que es la definición, por ejemplo, de Ulpiano, ¿no? La de dar a cada cual lo suyo, vivir honestamente y no dañar a nadie. Y esos son los principios que rigen, en principio, la vida en sociedad desde las primeras civilizaciones hasta hoy. Pero en términos de política, lo que el poder puede, sin control y sin límites, todo lo puede. Por eso, además, se inventan las democracias o la democracia moderna, y los sistemas como el parlamentario, etcétera, etcétera, se inventan precisamente porque en momentos de crisis y crisis muy dura, pues el poder, si puede con todo y arrambla con todo. Por lo tanto, hay personas que se encargaron y lucharon con denuedo para instituir mecanismos que pusieran difícil en el futuro a ese mismo poder ejercerlo de tal manera, despótica. Pero eso en España no existe. Me gustaría, ya que, bueno, sabes bastante de la materia, que nos hablaras un poquito de esta crisis que se viene. No sé hasta qué magnitud va a haber de la crisis, en qué puntos crees que lo vamos a notar y si puedes darnos algún consejo, aparte de la de apretarnos el cinturón y tener mucho miedo. Cuéntanos, Rubén. Bueno, yo no creo yo no digo estas cosas porque sea para tener miedo, ni creo que haya que tener miedo. Creo que lo que hay que hacer es ser conscientes del momento en el que estamos, o sea, hay que ser conscientes de lo que tenemos, de lo que hemos permitido, y eso tiene unos costes y tiene unas consecuencias, como todo en esta vida. No hay nada, podemos mirar para otro lado durante un momento, pero al final las cosas suceden y las cosas que suceden tienen consecuencias. Entonces, bueno, pues al final hemos permitido que en España se desarrollara un Estado que necesita más de lo que el país es capaz de generar. Eso nos ha llevado a una situación de déficit estructural y constante que ha necesitado de una deuda inasumible por parte del país, y eso llega a un momento en el que no se puede sostener más en el tiempo, que es el momento en el que estamos llegando, y ese momento va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Pues hombre, yo exactamente no tengo o sea, yo no estoy en posición, porque los únicos que están en posición es aquellos que dominan la economía en este momento, sobre todo la economía pública, de decir cuánto se va a permitir, cuánto no, cuánto se va a intentar mitigar, cuánto no. Lo que sí que es casi es prácticamente seguro es que, de hecho, se está intentando de alguna manera mitigar o paralizar el momento al que hemos llegado, pues subiendo los tipos de interés, aunque es algo notoriamente insuficiente. Hace poco el Banco Central Europeo ha subido el interés de la deuda a un 0,5%, lo cual se ha notado únicamente en la revalorización del euro respecto al dólar, un 0,02, que es absolutamente nada. Por lo tanto, es muy probable que tengamos que vivir un periodo, que vayamos a vivir un periodo pues indeterminado, pero bastante prolongado en el tiempo, en el cual al principio, sobre todo, vamos a ver cosas parecidas a las que pasaron en Grecia hace pues ya algunos años, ¿no? Con restricciones, con limitaciones en la liquidez que uno puede sacar del banco, algunos tipos de recortes y paralizaciones en los funcionarios, aunque yo creo que esto será lo último que intentarán tocar, etcétera, etcétera. Hago preguntas en otra línea, un poco así más concretas. ¿El sistema de pensiones es sostenible? No solamente con lo que estamos viendo, sino con lo que está por llegar. Vamos a ver, el sistema de pensiones, tal y como está diseñado en España, que es un impuesto más, las pensiones en España son un impuesto más, no es sostenible. Ahora, un sistema de pensiones, digamos, con otra perspectiva, sí es sostenible. Pero el problema que tiene España no es las pensiones. Las pensiones son un alto volumen por parte de los presupuestos generales del Estado,
son casi la mitad. Casi la mitad, repito, pero no es ese el problema. O sea, España ahora mismo, con que recortara los 80.000 millones que dice la OCDE que despilfarramos al año en empresas públicas, duplicidades administrativas, etcétera, etcétera, pues ya podríamos hacer frente, o sea, ya estaríamos en positivo. Ya no necesitaríamos crédito, deuda. Y las pensiones seguirían exactamente igual. El problema demográfico de las pensiones es un problema que abordan muchos países en el mundo desarrollado. Y hay países que tienen especialmente este problema, como por ejemplo Japón, que tiene un envejecimiento brutal de la población, pero no está ni por asomo en la situación en la que está España, ni mucho menos países con población mucho más envejecida, como por ejemplo Alemania, porque no tienen esa carga de macroestructura ineficaz, ineficiente y elefantiásica que tiene España, además multiplicada con el Estado autonómico. Por lo tanto, el tema de las pensiones es una piedra de ataque para algunos que pretenden aprovechar la coyuntura para lanzar su discurso ideológico, que sería la privatización absolutamente de todo, fundamentalmente el liberalismo, que yo comprendo, pero que no comparto. No comparto desde el punto de vista porque yo, igual que tampoco comparto la intervención total del Estado, con un comunista, pues tampoco comparto la falta de intervención. Yo lo que comparto son los límites, lo que yo defiendo son los límites y control a la acción política que impliquen tanto la no asistencia como la intervención. Y ahí haya unos límites claros, tangibles y protegidos, pero que estén en todo momento enmarcados dentro de la eficacia y eficiencia del Estado, que no se haga nada porque yo quiero aquí que mis amigas tengan un ministerio, o que no sé quién, o ahora gastarme 300.000 euros en unas piedras en Barcelona, o ahora 100.000 en un cartel en el que robo las imágenes de las modelos. O sea, eso es impensable. Un país donde haya un sistema político que mantenga un cierto rigor en la acción del poder a través de los límites y controles que ya existen y están instituidos. Pero las pensiones pueden ser un problema para un ejecutivo y hay que saber adaptar la política de uno en virtud de las necesidades del país, pero no es ni por asomo las pensiones la que nos está llevando a una crisis como la actual. Quien diga eso está mintiendo directamente. Vale, ya sabes que a través de suscripciones y donaciones canjeo de puntos puedes hacer preguntas al invitado. Dani1391 te pregunta, Rubén, en una democracia formal, ¿los ciudadanos hasta qué punto podrían tomar decisiones a nivel de política exterior, como podría ser una salida de la Unión Europea, la OTAN o la entrada en un supuesto conflicto bélico? ¿Sería siempre imprescindible la aprobación mayoritaria del Congreso o el Poder Ejecutivo tendría una mayor capacidad de decisión? No, el Poder Ejecutivo no pinta un pelo. En ese tipo de decisiones, como la salida contra la Unión Europea, ya no ni siquiera el Congreso. Eso, además, incluso como se hace hoy en día, en países que no son democracias, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en España, la entrada de la OTAN, pues ya sabemos cómo se hizo, ¿no? Y la sombra que siempre habrá detrás de aquella votación. Aquello, es decir, eso competirá siempre a un referéndum. Es decir, aquellas medidas a largo plazo que no sean medidas mediatas para soslayar una situación coyuntural y que corresponde, por lo tanto, a la acción de gobierno, y que la acción de gobierno está tutelada por la Cámara Legislativa, sino aquellas que están proyectadas a largo plazo y que van a tener un impacto a largo plazo sobre la nación, como es la pertenencia a ese tipo de acuerdos, etcétera, etcétera. Eso, desde luego, se pueden hacer a través de referéndums, como se han hecho en el pasado, por la entrada y salida de la OTAN, la entrada de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Quisiera saber un poquito, sobre todo más enfocado al tema de los autónomos. Sabes que Escribá no para de cambiarlo y bueno, la última tabla para los autónomos, bueno, es casi... quisiera primero saber cuál es tu opinión respecto al concepto pagar para trabajar y dos, no sé si estás un poco al día de la nueva tabla de autónomos de Escribá, donde, bueno, pues el primer tramo sobre todo son 600 y creo que pagas 200 y picos, más de un tercio creo que es solo antes para pagar la cuota de autónomos. No sé si eso es un mensaje bastante claro a la sociedad española de no nos gustan emprendedores, no nos gustan empresarios, no queremos libertad económica. Aún así, no sé cuál es tu reflexión respecto al tema de autónomos, Rubén. No, vamos a ver, no es ningún mensaje. El tema de las cuotas de autónomos y la subida, el mensaje que dice es necesitamos pasta, no tiene más. O sea, necesitamos pasta y vamos a ir a por los colectivos
más vulnerables a la hora de poder articular y defender sus derechos, como es el colectivo de los autónomos, porque precisamente son colectivos que no están cohesionados dentro de una misma actividad o de un mismo grupo o gremio, como si pueden ser los trabajadores por cuenta ajena, etcétera, etcétera. Y desde luego lo de pagar por trabajar, pues me parece una auténtica, una auténtica vergüenza, ¿no? Eso de una cuota de autónomos es... yo creo que los sistemas contributivos al final pues tienen que ser pues, los mejores, porque se basan en la contribución y no en la imposición y en expoliar a los ciudadanos, pero desde luego el tema de las cuotas de autónomos me parece una auténtica vergüenza. Y desde luego, si yo tengo que sostener... vamos a ver, si yo de alguna manera tengo que sostener con mi actividad, con mi vida, una serie de cosas comunes, y es verdad que no todos los impuestos pueden ser finalistas, porque puede costar más mantener algo que lo que se es capaz de sacar con los usuarios que utilizan ese algo. Pero cuando se da el caso de que hay aspectos que son a la inversa, o por ejemplo, una cosa ahora mismo, ¿no? Mantener la red de carreteras del Estado son no me acuerdo, 1.200, 1.300 millones anuales. Los impuestos que tienen que ver directamente con la tributación, con el mantenimiento de carreteras y el uso de carreteras o de redes de carreteras del Estado son 30.000 millones. Son 30 veces más de lo que se necesita. Pues claro, eso es una tomadura de pelo. Pues aquí estamos ante lo mismo. Es decir, la regulación del trabajador autónomo, que es ley desde el año 2007, me parece que el tema de las cuotas de autónomos es una cosa que debería desaparecer absolutamente. Incluso el que quiera depender del... es que esto corresponde más... O sea, no quiero dar mis opiniones al respecto porque no son relevantes. O sea, no es relevante para mí el hecho de que alguien, respecto a mi acción política, esté de acuerdo o no en que si yo trabajo y tengo un seguro privado y no supongo una carga en absoluto para el Estado, incluso con plan de pensiones y tal, no contribuir. Yo ni apruebo ni desapruebo eso. Simplemente considero que lo importante es cuando el Estado, de manera coercitiva, unilateral y violenta, toma tu patrimonio con una finalidad X, que eso no lo voy a, ni siquiera lo voy a poner de relevancia en el caso de España, aunque creo que es evidente para todos, pero además el modo en que lo hace, sin que tú te puedas defender, sin que tenga voz, sin que hayas dirimido nada, sin que no tengas el más mínimo instrumento de defenderte. Ese para mí es el verdadero problema de esta cuestión. Al hilo de lo que estás diciendo, me adapto un poquito al discurso del invitado. Quisiera saber si en España es tan caro nuestro estado de bienestar, o al menos así nos lo han vendido, ya que cada vez, según pasan los días, los meses, los años, pagamos más impuestos. Y la inflación sube, el IPC sube, todo sube, pero no suben los sueldos. Y por tanto, tu dinero cada vez tiene menos valor. Quisiera saber, desde tu punto de vista, Rubén, si estamos pagando muchos impuestos, si el estado de bienestar hay que pagarlo y pocos son. ¿Qué opinas del tema de impuestos en España? Y ya que yo creo que ya he respondido a esa pregunta. O sea, para empezar, no hay estado de bienestar. ¿Qué es estado de bienestar? Para mí es un concepto completamente vacío. Estado de bienestar depende del bienestar de cada uno, pero es que el bienestar de uno depende de tener para comer y un mínimo tiempo libre, y el bienestar de otro es tener un Ferrari y poder vivir en un chalet de 3 plantas y 300 metros cuadrados. O sea, el bienestar es una cosa completamente subjetiva. Si entendemos como estado de bienestar estado asistencial, es decir, estado en el que uno puede tener asistencia sanitaria, alumbrado público, etcétera, etcétera, de manera gratuita, pues es que está totalmente, es una cuestión de sumar y restar, incluso metiendo las pensiones, que no tiene nada que ver. El gasto para aquello que entendemos como
bienestar en ese sentido, de asistencia, Estado que asiste a los ciudadanos con el gasto, y el gasto cada vez más creciente. No tiene nada que ver. Y ha explicado antes por qué. Es que las necesidades del Estado cada vez son superiores. En el año 77 había 130 empresas públicas, ahora hay más de 2.000, que entonces ya suponían casi medio millón de trabajadores para ahora. Imagínate ahora lo que hay. Los liberados sindicales que hemos acumulado durante todos estos años, las competencias autonómicas, las duplicidades que se han multiplicado en las competencias autonómicas, que son miles de millones de euros. Todo esto es lo que ha ido incrementándose de manera exponencial. Y esto solamente se puede mantener a través del expolio de los ciudadanos. Eso se traduce, además, en que, pues, por ejemplo, un arquitecto, como es mi hermano, o yo, que soy abogado, hace 30 o 40 años, era la garantía de que ibas a ser rico. Hoy en día no. Es que mi padre, por ejemplo, que ya está jubilado, funcionario, pues con su trabajo vivían 2 niños, su mujer, su esposa, era capaz de pagar una hipoteca, que además le daban más del dinero más del 100%, era capaz de alimentarles, vestirles y bueno, más o menos vivir. Hoy en día, ¿qué funcionario él solo es capaz de todo eso? Por lo tanto, ese detrimento ha ido a la par que la multiplicación y la voracidad del estado de partidos y el sistema político en el que vivimos. No quise dejar de escapar preguntarte, porque también tienes conocimientos de geopolítica y también sé que has entrevistado a perfiles muy top, la línea que se está viendo últimamente en el mundo. No sé si sientes que puede haber un conflicto bélico no solamente en Europa. Parece que hay un conflicto que puede ocurrir en cualquier momento o acrecentarse en Kosovo, en Belgrado, y también, bueno, también se dice que hay bastante presión China-Taiwán. No sé si conoces algún otro tipo de conflicto bélico que pueda estallar o que pueda generar una línea de presión y que eso pueda influir de una manera al mundo en la línea que sea, Rubén. Vamos a ver, la situación es crítica porque históricamente, desde que nosotros hemos nacido, incluso mucho antes, nuestros padres y nuestros abuelos, ha habido 2 grandes grupos de poder en el mundo. El soviético en su momento y el de Estados Unidos. Con la caída del muro de Berlín, a partir del inicio de los 90 siguientes, se queda solamente Estados Unidos. Hasta el año 2008-2010, en el que, bueno, un poco antes, además, hasta el año 2000, un poco más, después del año 2000, en el que Rusia, ya no la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vuelve a ser un agente importante en clave de política, clave de poder. En ese momento, Rusia recupera un poco del poder, ya no que ha tenido la Unión Soviética, sino Rusia históricamente como nación, al mismo tiempo que vivimos en todo este periodo una supresión una amputación, mejor dicho, de las capacidades políticas de Europa en favor de Estados Unidos, que es la que vence en Europa continental, fundamentalmente, y el sistema político, o mejor dicho, la situación política que se está generando ahora, que es de fricción, de tensión, de crispación, etcétera, etcétera, es por la entrada de un tercer agente en ese gran tablero de intereses y de poder que es el mundo, y ese es China. Entonces ya no tenemos solamente Estados Unidos como primero, como número 1, con una Rusia que se recupera y que además ha establecido lo que de manera histórica ha sido, si hasta la caída del nazismo, Rusia y Europa eran prácticamente un conglomerado político. Pero vamos, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso antes. Entonces es la irrupción de China la que está poniendo en tela de juicio sobre todo la hegemonía política de Estados Unidos en todo el globo. Eso ha llevado a Estados Unidos a reaccionar, y a reaccionar presionando en la medida en la que con todo lo que ha podido, primero para consolidar aquello que ya tenía y que se le estaba escapando, como era por ejemplo el mercado europeo, que a nivel energético estaba ya prácticamente
en colaboración más con Rusia que con Estados Unidos, pero totalmente. Y luego a nivel mercantil, con China, también en el mercado europeo, y ahora fundamentalmente desde el punto de vista estratégico y de los recursos. Quien controle las fuentes de energía va a controlar prácticamente el siglo XXI y muy probablemente el siglo XXII. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos, en primer lugar, quiere sanear un poco su situación a costa de Europa. Y en segundo lugar, pues quiere poner como una limitación, un tapón, crear una especie de aislamiento hacia China y hacia Rusia. Lo que pasa es que, claro, lo que está consiguiendo es que estos países y estos grupos de poder entre sí antagónicos, como es China y Rusia, que no tienen, hasta ahora no han tenido mucho éxito a la hora de fraguar nada de manera conjunta, pues estén ya no uniéndose, pero sí poniendo, o sea, no estamos quedando solos en ese paradigma. Y ya no solamente por China y por Rusia, sino por toda Sudamérica, por toda África, por la India, etcétera, etcétera. Por todo lo que no es Europa y por todo lo que no está bajo la injerencia de la OTAN. Entonces, eso, desde luego, por ahora se mantiene, pero en cuanto esto prosiga y en los sucesivos años siga habiendo un favorecimiento de los intereses de Estados Unidos en ese contubernio, pues puede llevar desde luego a una quiebra de esa situación, que entonces sí puede haber un aprovechamiento de Rusia y de China, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso creo que queda todavía bastante. Te voy a poner una de las últimas preguntas, Rubén. Quisiera saber si la política exterior de España es totalmente deficiente o lo hacemos mal apuesta o es que no tenemos ningún tipo de poder de decisión. Más que nada porque, bueno, de repente nuestro querido presidente se reúne un poco a escondidas con Mohamed VI, luego que si no podemos comprar el gas a no sé dónde, que si lo tenemos que comprar a Argelia que si lo bloquea, que si luego se lo compramos a Estados Unidos más caro. Tenemos que tener un problema, vamos a tener un problema este invierno con el gas. Nuestra política exterior es que no podemos hacer nada y hoy estamos en manos de Estados Unidos y dependemos de la OTAN y estos son lentejas, o se podían hacer mejor las cosas. Hombre, se podrían hacer mejor si tuviéramos capacidad productiva propia y si miráramos en primer lugar por nuestros intereses. Lo que pasa es que España depende fundamentalmente hasta ahora. Los políticos españoles, mejor dicho, los políticos y el Estado español dependen del crédito del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo depende de la Reserva Federal de Estados Unidos y por lo tanto, cuando tú para subsistir dependes como el empleado que depende del jefe, pues a lo que le diga el jefe, punto y final, no tiene más, ya está. Sí. Los políticos españoles además están ahí por un sistema político que además ha devenido después de la muerte del anterior dictador Franco, pero que ya en su última etapa mantenía una política económica diferente gracias al dinero de Estados Unidos, fundamentalmente desde la visita de Eisenhower. Y a la muerte de este, pues se configuró también una oligarquía como la que se puso con el Plan Marshall en la gran mayoría de Europa continental, de la cual solamente Francia se liberó de ella con De Gaulle, la reforma del 58, el golpe de Estado, la fundación de la Quinta República, y el resto son prácticamente empleados de Estados Unidos y dependen de Estados Unidos, y sobre todo en el caso de España, en el que además ha habido un paulatino y constante empobrecimiento en la capacidad productiva por la venta de nuestros intereses. Para entrar al club lo explicaba el otro día en un vídeo, la semana pasada, para entrar a la Comunidad Europea del carbón y el acero, lo que luego fue la Comunidad Europea, que no era más que un pacto entre Francia y Alemania para explotar y una unidad aduanera del principal recurso energético, que era el carbón, y la principal materia prima, que era el acero, pues ese acuerdo comercial entre esos dos grandes agentes es lo que ha servido de marco para que cualquiera que quisiera entrar en ese club tuviera que someterse a lo que le exigía Francia y Alemania. Y lo que Francia y Alemania le exigía a cualquiera que quería entrar en ese club es, de acuerdo, usted puede entrar aquí, de acuerdo, usted va a tener acceso a los grandes bancos de Países Bajos, alemanes y el crédito norteamericano, pero usted lo que no puede hacer es hacernos la competencia. Y por eso en España se desguazó, por ejemplo, el 50% de la flota pesquera, la minera, se arrancaron vides de más de 100 años de antigüedad, etcétera, etcétera. Es decir, España se desindustrializó en el año 86 para entrar en la Unión Europea,
Lo mismo pasó luego con Aznar, cuando nos metió en la Unión Monetaria, que por ejemplo Gran Bretaña de ninguna manera aceptó esas condiciones, en las cuales era fundamentalmente aceptar la dependencia económica de un banco central que dependía de Alemania y que suponía la unión del franco más el marco. Y esa serie de catastróficas desdichas son las que nos han llevado aquí. Desde mi punto de vista, creo que estamos inmersos en tres tipos de crisis diferentes: económica, social y sanitaria. Hemos hablado un poco de la crisis económica. Quisiera, siendo abogado y bueno, tengo mucha gente que tiene miedo de que se vuelva a repetir confinamientos y restricciones, ¿hasta qué punto es legal este tipo de restricciones o qué tendría que pasar para que hicieran legal estas restricciones y confinamientos? Siempre ha habido nuevas enfermedades, hay nuevas enfermedades y yo creo que la gente está bastante harta de las reacciones desmesuradas y de las reacciones políticas que generan más daño que el mal que pretenden soslayar, como se ha demostrado las acciones por el tema del confinamiento, que no han servido absolutamente para nada, más para que mitigar en un porcentaje prácticamente de un tercio en el primer contagio. Fuera de eso, pues hombre, me preguntas nuevamente, ¿es legal, ilegal? Pero es que lo legal no tiene nada que ver con lo pertinente, con lo bueno, con lo correcto, con lo acertado. Para poder confinar a la gente solamente hay un mecanismo legal en nuestro ordenamiento jurídico, que es el estado de excepción. Solamente se puede confinar a la gente en sus casas, suspender el artículo de la libertad de ambulatorio de los ciudadanos con el estado de excepción. Yo dudo mucho que después de lo que ha pasado y después del escándalo que ha supuesto, cómo se han hecho las cosas y la impertinencia, es decir, lo no pertinente, lo no necesario que ha sido lo que han hecho, dudo mucho de que quieran volver a adoptar una medida como esa, y más aún con una nueva enfermedad también nuevamente, etcétera, etcétera. Yo dudo mucho que eso pueda colar ahora mismo, en este momento. Dos preguntillas me quedan. Si fuera todo esto a más, quizás saber, sobre todo como experto en la materia, nos han hablado bastante, o al menos nos han metido mucho miedo sobre el tema de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué implica esta ley? ¿En qué puntos la pueden aplicar? ¿Es cierto esto que te pueden quitar tus bienes? ¿Es cierto esto que te pueden llevar a un conflicto aunque tú no quieras? Al menos con la ley en la mano, no sé exactamente, Rubén, si vienen problemas, si vienen crisis, podrían aplicar la ley de seguridad nacional y quitarte tu casa o mandarte a no sé qué conflicto a pelear. ¿Podrían realizarlo? Pues vamos a ver, como siempre, el Estado intenta buscar a través de la administración, que por cierto es así como nace el Estado, a través de Cosme de Medici y la compra de las magistraturas en Florencia, Estado moderno, a través de la administración es donde intenta soslayar pues, los mecanismos jurisdiccionales, las garantías mínimas que pueda existir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como poder, vamos a ver, estamos otra vez ante lo mismo. Como poder puede. Es decir, el gobierno no pudo poner guardias civiles en la calle para impedir que la gente saliera y hiciera viajes durante el confinamiento y tal, sabiendo que todo era ilegal. Sí, pudo hacerlo, ¿verdad? Lo hizo. ¿No? ¿Pasó algo? No. ¿Alguien asumió alguna responsabilidad? No. Luego se ha dicho que era ilegal además de todo eso. Sí. Entonces, como poder, repito, sin límite y control, todo poder puede hacer lo que quiera. Como legalmente, hombre, yo creo que yo sinceramente no he leído toda la ley de seguridad nacional porque he estado leyendo y encargándome de otras leyes que voy a explicar en estos días, pero estas leyes ya existía una ley de seguridad nacional, es verdad que había que transponer ciertos aspectos que no exigía la Unión Europea, pero por ejemplo lo de la confiscación de bienes, todo esto ya existía con anterioridad. De hecho, me parece que la gente no entiende que el Estado te puede expropiar. Tú puedes coger y puedes plantear un recurso contencioso administrativo contra el juzgado, recurso, o puedes ir al contencioso administrativo por esa decisión. Pero si el Estado de alguna manera acredita la utilidad y la necesidad pública en función de lo que se llama interés general, pues te vas a quedar sin tu propiedad casi con total seguridad. Por lo tanto, es ahí donde se necesitan esos mecanismos de límite y control que ya muchos años inventados, pero repito, como poder, el poder que todo lo puede todo. Última pregunta, como te decía, desde el punto de vista, estamos inmersos en tres crisis: económica, social y sanitaria. La social, te lo tengo que preguntar sí o sí. Tenemos un ministerio que nos cuesta más de 20.000 millones, que hace edits, photoshops, plagios
de imágenes de otras personas sin su consentimiento. No sé esto qué nivel implica, pero hacia dónde quiero llegar. Hacer una nueva ley, que es la ley del solo sí es sí, es decir, la presunción de inocencia, al menos así creo que es, no sé si no es del todo así, de los hombres. La hemos perdido. ¿Qué implica la ley del sí solo es sí? ¿O qué opinas de ella, Rubén? Bueno, yo creo que es una ley demencial. Es una ley que fundamentalmente establece, bueno, nuevamente establece y regula una serie de privilegios a la definición de una persona que sea víctima por violencia de género o víctima de violencia sexual. Y además lo más grave de todo es que modifica el artículo 178 del Código Penal de una manera que establece un gravísimo precedente, o sea, establece un gravísimo precedente desde el punto de vista jurídico, porque ya no se establecen los criterios objetivos del tipo, o sea, el tipo ya no se establecen desde el punto de vista objetivo, sino desde el punto de vista subjetivo. Es decir, hasta ahora el artículo 178 del Código Penal, que regulaba las agresiones contra la libertad sexual, requerían de la utilización de violencia o intimidación, ya que atentar contra la libertad sexual de un tercero, o sea, atentar, repito, que es la acción típica que describía esta conducta penada, requería forzosamente, porque no puede ser de otra manera, de violencia o intimidación. A partir de ahora, estos son los elementos del tipo objetivo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Pues que para poder condenar a alguien que atente contra la libertad sexual de otra persona, hay que acreditar que se ha utilizado violencia o intimidación. Y esa acreditación de que existe violencia o intimidación porque no puede atentarse de otra manera contra la libertad sexual de un tercero. Ah, vale, perdón, que era la ruedita. No, que se me ha metido un sonido. Los elementos del tipo que requerían probar que se había atentado contra la libertad sexual de un tercero era probar la violencia o la intimidación. ¿Cómo se prueba? Pues evidenciando que ha habido violencia. ¿Cómo se evidencia que ha habido violencia? Pues a través de algún tipo de marca, algún tipo de prueba, algún tipo de rastro genético. Esos son los elementos objetivos que caracterizaron el tipo penal de la agresión sexual. Con esta nueva redacción, en la cual los elementos que definen el tipo ya no son objetivos, ya no se requiere probar que haya violencia o intimidación. Lo único que se requiere es que hay o no hay consentimiento. Repito, para acreditar que hay o no libertad sexual, agresión a libertad sexual, lo que hay que probar es si hay o no consentimiento. Muy bien. Para probar si hay o no consentimiento, lo que se va a tener en cuenta fundamentalmente, ¿cuál es? Pues la declaración de la víctima. La declaración de la víctima, que es la que tiene que consentir. Ya no son los requisitos objetivos que se basan en la acción violenta o intimidatoria, sino en la voluntad o no, en el consentimiento o no de alguien a la hora de realizar un acto. Por lo tanto, eso es primero es una concepción jurídica del derecho penal, pues que creo que ni mi perra podría llegar a planteárselo de esa manera, porque es una regresión absoluta que establece al final que es el sujeto el que crea o no la posibilidad de que haya existido pues acción penal, acción punitiva. Me dejas que te robe una preguntilla más, que han canjeado puntos. Te pregunta Rafa, la pregunta es para Rubén. Rubén, ¿cómo podemos cambiar esta situación que es un suma y sigue en pérdida de libertades, violación continua de la Constitución, políticos vendidos e intereses foráneos? ¿Crees que tenemos posibilidades reales como pueblo de cambiar el sistema en el que vivimos o no nos queda otra que tragar hasta la muerte? Desde luego que, vamos a ver, eso de si hay una posibilidad me parece una pregunta absurda. Hay personas que se dedican a decir que no hay posibilidad de revolución porque ellos viven, y viven muy bien, de que no haya revolución, sea en la divulgación, en internet o donde sea. Si pudo caer el Imperio Romano, si pudo caer la Alemania invencible de Hitler, Gengis Khan o todos los regímenes que se han basado además en la tiránica opresión y en el pase por las armas de cualquier disidente, estos sistemas políticos pueden caer, porque además estamos en manos de peleles y de personas sin carácter. Por lo tanto, por supuesto. ¿Qué hace falta? Hace falta voluntad de cambiar las cosas, que es lo fundamental. Y si la gente, mientras tenga cerveza, fútbol
y pueda ir algún día a la playa, no tiene ganas de hacer nada, ni de unirse, ni de cohesionarse, entonces sí que la cosa se va a postergar o se va a... La posibilidad de cambio no va a suceder mientras eso sea así. Por lo tanto, y hay una cosa importante que ha dicho, es decir, violación de la Constitución. Pero es que el problema no es que se viole la Constitución, es que la Constitución que tenemos nos viola a nosotros. O sea, no es que se esté violando la Constitución, es que la Constitución política que hay en España articula y nos impone un poder que es el que nos está violando a todos los ciudadanos, en nuestro patrimonio, en nuestros derechos, en nuestra libertad. Ese es el problema, el propio régimen político que tenemos. Hasta que la gente no se una y se alce contra él, pues la posibilidad de cambio no se materializará. Pero existir, pues claro que existe. Que depende de la voluntad y de las ganas que uno tiene de luchar por su libertad y por sus derechos de verdad, y no de hablar o de convertirse en un cuñado o un nacharo de bar y decir, pues eso está muy bien, eso está muy mal, pero bueno, pues mira, es lo que hay, yo me voy fuera, yo hago lo que sea, no sé cuántos. En fin. Rubén, muchísimas gracias. Mientras compartimos tus redes sociales, si quieres contarnos un poquito en qué proyectos andas metido para que la gente te siga, vea un poquito en qué líneas te vas a meter o qué vídeos vas a subir o en qué líneas vas a trabajar. Y mientras compartimos tus redes sociales, cuéntanos, Rubén. Bueno, básicamente mi proyecto inmediato ahora mismo es mudarme, que el día 8 de agosto termina mi contrato y tengo que cambiar mi domicilio, así que eso es lo que estoy ahora mismo, y en lo sucesivo pues seguir con lo que hago. Yo soy presidente de una asociación junto con otras muchas personas que se llama Junta Democrática de España, que no percibimos ni un solo euro del Estado, que nadie cobra absolutamente nada, cuyo objetivo es la unidad del sujeto político, la unidad de la nación española contra este Estado, procurando un cambio que garantice y que instituya un régimen de poder, una forma de gobierno democrática. Vale, compartimos aquí tus redes sociales, darle cariño, darle moda a Rubén. Rubén, muchísimas gracias por pasarte por aquí, esta charla amena, pero que hayas estado a gusto este ratito que hemos echado. Muchísimo ánimo porque la verdad es que das mucha caña al sistema y la verdad es que te necesitamos sobre todo con esa opinión, ¿no?, que nos das de ver otros puntos de vista y que a veces no está nada mal, al menos escuchar otro punto de vista y no este punto de vista único, dictatorial que vivimos y además más la censura. Gracias, Rubén, de todo corazón por tu tiempo y nada, te seguiremos allá donde vayas. No te metas en más conflictos, me refiero a bélicos. A lo mismo ahora te veo en Kosovo, ahí liándolo y grabando. Rubén, de todo corazón, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Yo me quedo con mi comunidad. Muchas gracias a ti por la entrevista y muchísimo ánimo. Gracias, Rubén. Un abrazo. Hasta luego. Que vaya bien. Chao. Para toda la gente que, por lo que sea, viva en Marte, en Marte no, porque en Marte a lo mejor te conocen, pero en otro planeta, ¿quién es Coto Matamoros? Coto Matamoros es un gilipollas diplomado. ¿Quién es Jero García? Jero, buenas noches. ¿Quién es Jero Buenas García? noches. Pues Jero García es un pequeño aprendiz de entrenador de boxeo. Para toda la gente que no te conoce, ¿quién es Inocente Dios? Pues bueno, yo soy músico, era músico más bien, músico-compositor, es de lo que siempre he trabajado. ¿Quién es Colin Rivas? Presentación para toda la gente que no te conozca. Mira, pero eso ya lo expliqué otra vez, joder. Colin Rivas es un chaval de 50 y casi 2 años, y ahora sola y exclusivamente me dedico a ser analista digital, dicharachero de internet, para que la gente tenga una sonrisa como yo, sea alegre, y si no despierta, por lo menos que sea feliz. Porque estar despierto es bastante jodido, ya te lo digo. Mantener el porte que mantengo yo ya lo sabes, sí, pero... Rocío López, ¿cómo estás? Bueno, pues es un placer estar contigo. Gracias por esas palabras. La verdad es que los que estamos en este momento ante un micrófono estamos ante el peligro. Estamos ante el peligro y temblando con todo. Sí, pero nada, con ganas. La verdad es que luchándolo mucho. Esa palabra de empoderada, fíjate, yo que antes la tenía como muy arriba, ahora la tengo como diciendo, bueno, déjenme en trabajadora, que soy una curranta nata, ¿sabes? Que estoy todo el día trabajando, pero bueno, es normal, ¿no? Es normal porque tenemos el gobierno más caro de la historia, alguien tendrá que pagarlo. Alberto, cuéntanos tu historia. Bueno, a mí se me conoce desde el año 92 aproximadamente como músico, soy, digamos, el líder de la banda Avalanche de metal. Tenemos un día muy complicado
con el hashtag Somos la Resistencia, o todo lo que implica. Y bueno, parece que lo he hecho aposta. He traído en el día donde más hay una caza de brujas. Después del directo de la entrevista hablamos de lo que ha pasado hoy y lo que está ocurriendo de la caza de brujas, de las brujas conspiranoicas, por matizar. Traigo a prácticamente un prófugo de la justicia, que es Fernando Ferreira. Para toda la gente, Fernando, que no... Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Ella es una eminencia en el mundo de la salud, de la medicina, y la verdad es que lo que le ha pasado es algo muy fuerte. Su historia se tiene que saber, sobre todo cómo, bueno, en este mundo hay muy poquita gente que tenga valores, que tenga principios y que anteponga los valores humanos, los principios, la ética, la moral, los buenos sentimientos a todo lo demás, al dinero, al poder, a la profesión, a la experiencia, al estatus, a la seguridad. Hay muy poquita gente, pero hoy tengo la suerte de conocer y de entrevistar a la doctora Nadia Popel, una persona maravillosa, con buen corazón, que dijo la verdad de lo que estaba ocurriendo, de la pandemia, y por eso la echaron. Buenas noches, doctora Nadia, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy bien. Ya, una de las últimas. ¿Los medios de comunicación son los tentáculos del poder o de la política en la actual situación? Y los medios de comunicación están regados, subvencionados y de hecho una de las intervenciones que más virales se ha hecho mía, con Roma Gallardo en Cuarto Hora al Día, con Joaquín Prats, en la que yo le explico a Joaquín Prats que él, o bien por desconocimiento o no lo sé, él, por ejemplo, presenta un programa en una cadena que recibió hace poco 3 millones de euros, no para la implantación del TBT, de subvención, como todos los años, todos los medios de comunicación. Y es muy importante, pero ya no solamente eso, sino el contacto con los políticos, con los medios. Es decir, hay una simbiosis entre los medios estatales, los medios vinculados al Estado, porque están pagados por el Estado, y los partidos políticos, porque son socios del mismo negocio. Bueno, pues soy Emi, tengo 33 años y por desgracia sufrí violencia de género por el que ahora es mi exmarido. Durante un año sufrí lo que es vivir en un infierno, porque en mi casa era vivir completamente en el infierno. Pues Karanjin Nesusa es un nombre que salió en el año 2011 a raíz de unas etapas, unos cambios radicales en mi vida, siendo mamá soltera, con un niño pequeño, procediendo de violencia de género. Te voy a decir un piropo, Atenea, espero que... Bueno, es que creo que el piropo ofende y oprime, pero bueno, me lanzo un poco a la piscina. En el reino de los ciegos a veces el tuerto es el rey. ¿Crees que vivimos en una sociedad donde decir, hablar con sentido común es algo casi brillante y loco? Decir, todo esto es culpa vuestra. O sea, es que no es verdad, no es todo culpa suya. Pero en el momento fue mi forma, ¿sabes? Y me sirvió en el momento. En el momento me salvó la vida, enfadarme. Igual es por eso que hoy en día disfruto tanto del enfado, ¿sabes? Porque es una emoción que me salvó la vida, literalmente. Porque si no hubiese seguido en ese ciclo. Eso es. Y es importante llegar... ¿O son de la mafia o qué pasa aquí? Yo no entiendo. O sea, por una parte ahí, yo veo que, no sé cómo lo ves, si te pregunto a ti, ¿no? Hay como una bipolarización, ¿no? No hay mucha clase media, ¿no? Porque la clase media, que yo creo que soy clase media, o sea, realmente estamos más casi la clase baja, porque estamos pagando impuestos hasta aquí, estamos tirando y tal, y después ves los otros, que hay mucha gente con mucho dinero. Y eso, he estado en Podemos por lo menos de 4 a 5 años. Después descubrí eso, que el comunismo al final nos lleva a las ruinas. Bueno, primero hay que decir que la igualdad no existe, ¿no? Y en todo caso, cuando existe es
es sumamente nefasta, ¿no? O sea, fíjense, en Venezuela hay igualdad, ¿no? O sea, todos pobres. ¿De dónde viene eso de izquierda y derechas? Y resulta que lo inventaron los mismos que dominan hoy los bancos, la economía mundial. Esto de las migraciones artificiales, todas estas cuestiones las manejan siempre los mismos, entiendes por qué es eso que se repite tanto, ¿no? El divide y vencerá, el pan y circo, el tal. Sí, pero luego no sabemos explicar lo que es. Es esto que hacen con nosotros, ¿no? Nos ponen etiquetas, nos dividen, nos enfrentan y así luego la gente no se puede poner de acuerdo para decir, oye, tenemos un problema, ¿por qué no nos juntamos y paramos esto de alguna manera o lo tratamos de arreglar? Porque ya estás enfrentado, ya no hay tiempo para el diálogo. Bueno, yo lo que veo es evidentemente que esto es puede significar la muerte del NOM o del nuevo orden mundial, de alguna forma del globalismo, pero para sustituirlo por otro globalismo de carácter absolutamente económico, como es el globalismo, sería el globalismo de China y Rusia, ¿no? Es decir, yo creo que es un jaque al globalismo y de ahí que estén tan nerviosos y que estén echando pues, el cuarto a espadas que se dice, ¿no? Es decir, ese no a la guerra, diciendo, uy, qué horror la guerra, pero vamos a enviar armas como sea y vamos a armar a estos ucranianos a ver cómo resisten y vamos a mandar mercenarios de todo el mundo, como están mandando, para ver de qué forma podemos frenar a los rusos, que por otra parte, para ellos es un paseo militar. Es decir, los ucranianos están refugiados en las ciudades y están utilizando de escudos humanos a la población, incluso los pasillos humanitarios que abrieron los rusos para que la gente desalojara Ucrania o los ucranianos, los civiles, pudieran salir de Ucrania. Esta gente, los ucranianos, los bloquearon. Es decir, hay un interés en que se sacrifique a la población civil. Y bueno, pues incluso pues hay racias de los ucranianos contra ucranianos, ¿no? Porque aunque sean estados prorrusos no dejan de pertenecer a Ucrania. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún mensaje? Ahora mismo hay 70, 80 personas. Luego la gente ve mucho mis directos, visualizaciones. ¿Algún mensaje que quieras que la gente se quede con él? Pues recomendarle a la gente que se suscriba y que busque tu canal, que la verdad es que está muy a gusto en la entrevista, ha sido una entrevista muy cómoda, me ha sorprendido, eres un gran entrevistador, te lo digo en serio. La gente sabe que si tengo que decir algo malo lo digo igualmente. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos.